¿Qué mueve tu negocio? Hoy todo cambia muy rápido. Nuevos sectores, nuevos mercados, nuevas tecnologías, nuevos riesgos, nuevas oportunidades. El mundo no deja de moverse. Y gracias a ti, tu negocio se mueve con él. Porque sabemos que trabajas con pasión y dedicación cada día para no quedarte atrás. Tú mueves tu negocio y en CaixaBank nos movemos contigo. Estando a tu lado desde el primer momento, acompañándote en lo que necesites. Haciéndolo como mejor sabemos hacerlo, en persona. Ofreciéndote los recursos adecuados para hacer que tu negocio llegue aún más lejos. Y ayudándote en todo momento en un reto que nunca termina: seguir avanzando. CaixaBank. Buenos días, soy Luis Gandarillas, director de la oficina CaixaBank de Jorge Juan en Madrid. Muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión de CaixaBank Talks dentro del ciclo de protección organizado por Segurcaixa Deslas. Como entidad de larga trayectoria, comprometida con los clientes y con la sociedad y las personas, desde CaixaBank nos hacemos eco de vuestras inquietudes actuales. Con este espíritu nació este ciclo de protección que este año dirigirá Miquel Lladó, experto en estrategia empresarial. Su experiencia académica como Senior Lecturer en IS Business School, Universidad de Navarra, y su experiencia ejecutiva como CEO de Bimbo Sarali Bakery Group y vicepresidente de nuevos negocios de PepsiCo Food Spain, le convierten en una autoridad contrastada en el ámbito del liderazgo empresarial y gestión. Miquel entrevistará a empresarios con historias interesantes, donde que encontremos todos inspiración para seguir impulsando vuestros proyectos profesionales. Adelante, Miquel, veamos los retos que están viviendo las empresas y negocios en estos tiempos tan convulsos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Bienvenidos a todos a esta primera sesión del ciclo Protección que organiza Segurcaixa Deslas para vosotros, los clientes de CaixaBank Negocios. El ciclo constará de 4 sesiones y hoy nos estrenamos con la primera. El objetivo que buscamos es inspiraros a los clientes de CaixaBank ofreciéndoos nuevas perspectivas para ayudaros a impulsar vuestro negocio bajo el paraguas de la protección. El objetivo de la charla es compartir, siempre de las charlas que vamos a tener, es compartir pues, en momentos de reflexión, aportar ideas novedosas, que os ayude a afrontar con mayor confianza y seguridad los retos del futuro. Muchas veces no va tanto de lo que podáis sacar de la charla, sino que lo que la charla puede sacar de vosotros para aplicarlo a vuestra realidad, a vuestro negocio. Bueno, la sesión de hoy va a durar, como todas, van a estar de 1:30 a 2:15, vamos a cumplir los tiempos de 45 minutos. Ahora me gustaría presentaros un poco el ciclo en sí y luego estaremos teniendo preguntas, una entrevista, una conversación pues, con el invitado. Y la idea es que después, en los últimos 10 minutos, invitaros a que hagáis las preguntas que ya podéis hacer llegar a la plataforma para poder, luego me las harán llegar por WhatsApp, el sistema ya os podéis imaginar, ordenador, WhatsApp, aquí una serie de pantallas para que fluya la información, me van a hacer llegar las preguntas que vosotros estáis haciendo y me permitiré yo trasladárselas al invitado. Bueno, en este momento, ¿por qué hoy estamos hablando de esto de claves para mejorar pues, la motivación de los empleados? Estamos en unos momentos bueno, curiosos, distintos, bueno, inciertos para algunos, más ciertos para otros, pero son unos momentos que se necesita realmente la implicación de los empleados para hacer crecer el negocio. Yo creo mucho, o creemos mucho, de que va de crecer negocio y crecer el talento y crecer a los equipos, ¿no? Es básico entender qué nos mueve a las personas, qué les mueve a los demás y a nosotros para sentirnos comprometidos en cualquier proyecto en el que estamos, ¿no? Me gustó una vez que decían por un salario trabajamos, pero por un proyecto nos dejamos la piel, ¿no? Por un proyecto, por un líder, por una idea, por un propósito. Por tanto, vamos a hablar hoy de cómo impulsar culturas más sanas y comprometidas y de la importancia de ofrecer, en línea con lo que decía antes, un proyecto atractivo a los equipos y demostrar el compromiso que con ellos tenemos, consiguiendo pues, su implicación y compromiso. Tenemos registros de más de 500 personas en la línea y esto como los partidos de fútbol, pues en la media parte sabremos exactamente la gente que está en el estadio digital de hoy. Y vamos con la sesión de hoy y me gustaría presentaros al invitado
que hoy hemos creído oportuno que comparta sus experiencias con nosotros, porque creemos que tiene una trayectoria, una realidad y un futuro pues muy prometedor. Contamos con la presencia de Ignacio Barrientos. Ignacio es fundador y CEO de Do Good People, que es una startup que ha creado una plataforma de gamificación que invita a los empleados a participar en los retos de sostenibilidad de su empresa y ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos de responsabilidad social. Ignacio, con 23 años, fundó un grupo International, consultora de recursos humanos y de transformación de organizaciones, que de alguna forma el trabajo, las entrevistas, las conversaciones que mantuvo le inspiraron para crear lo que hoy está creando con Do Good. Es además profesor de SADE, estudio de SADE, es profesor de SADE y por lo tanto está compartiendo sus experiencias y sus aprendizajes con muchos futuros profesionales. Bueno, y a raíz de las entrevistas de los candidatos, la verdad es que hablando con Ignacio, me transmitió que Ignacio detectó la criticidad de que las empresas tienen que cundar el talento, ¿no? Porque el talento, ya que en gran parte y en sus palabras, pues ya no elige el dinero por dinero, sino por propósito, ¿eh? Seguramente es un equilibrio entre los dos, pero el propósito ganando mucho espacio a lo que antes le dábamos, ¿eh? Y también me comenta Ignacio que le marcaron y con ganas de darle solución, porque al final puedes detectar una situación, pero él le motivó en las ganas de una solución de esas bajas laborales por temas anímicos, ¿no? También me dice que se planteó que si queremos que la gente, ¿no?, se sienta mejor y quiera disfrutar de lo que, pues vamos a buscar herramientas que hagan que esto sea así, no tan solo intentarlo con mucha voluntad, pero a lo mejor sin éxito, y al contrario, él lo que ha hecho es intentar crear, a raíz de esta reflexión, pues creó Do Good, que ya tiene 3 años de historia. Y por lo tanto, bueno, primero de todo, Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y sobre todo en un mundo tan dinámico y tanta velocidad, pues muchísimas gracias de tenerte aquí, ¿eh? Como los tenemos ahora, estamos los dos en pantalla. Entonces, si me permites, antes de hablarnos de cómo fue el nacimiento de Do Good, Ignacio, me gustaría que nos compartieras los temas que en tu etapa anterior a Do Good, todas estas conversaciones con cantidad de candidatos, con talento que les veías, ¿no? Y que detectas, ¿qué cosas detectaste que te hicieron vibrar para fundar Do Good? Porque seguramente estas sensaciones que tú tuviste son las que muchos nos encontramos en nuestros equipos y que no sabemos cómo solventar. Pues adelante, Ignacio. Pues Miquel, intento sintetizar porque yo podría hablar de esto. Bueno, primero agradecerte evidentemente la introducción y agradecer a Segur Caixa Deslas la confianza. Cuando yo tenía 20 años tuve la suerte la suerte o la desgracia de tener que ir a Zúrich a una reunión de directivos de la empresa donde trabajaba él. Y me encontré al que era la eminencia dentro de la organización, ¿no? Que era evidentemente miembro del consejo y pues con 20 años se me ocurre preguntarle a ese señor, le dije básicamente, oye, si me tienes que dar un solo consejo para el resto de mi vida profesional, ¿cuál sería? Y el señor me dijo en inglés, básicamente, que esto de los negocios va de personas y personas. Entonces, aquel chaval de 20 años dijo, joder, qué señor más simple, ¿no? Que después y esta es la eminencia, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que a lo largo de mi vida, esa respuesta que me dio cada vez ha ido cogiendo más sentido, cada vez entiendo más a qué se refería. Y es que al fin y al cabo es la base, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa experiencia, ¿no? De estar 10 años entrevistando gente, conociendo organizaciones de distinto tipo, lo que me ha hecho es afianzar lo relevante que es no solo ser estratégico a la hora de definir tu negocio de cara a tus clientes, etcétera, sino también, sino partir incluso antes, que los nuevos modelos de transformación organizacional parten de tus personas, ¿no? De cómo vas tú a involucrar a tus personas y cómo esas personas van a ser realmente las que marquen, ¿no? el cambio después. Entonces,
bueno, a grandes rasgos te diría que ha sido la evolución de entender a qué se refería ese señor y de ir intentando profundizar en ello. Y hay cuestiones y hay muchos conceptos alrededor de eso, ¿no? Que es, oye, entender que mi naturaleza no es necesariamente la mejor para el negocio, o que algunos aspectos de mi propia naturaleza podrán serlo, pero en otros tendré que ayudarme, ¿no? de otros tipos de perspectivas. Entender que yo tenga una propuesta de valor a un cierto tipo de profesionales no significa que todo el mundo vaya a valorar esa propuesta, entonces también tenemos que saber elegir cuál es ese talento, ¿no? Y para mí la base a día de hoy es una cuestión generacional, ¿no? Yo creo que las generaciones anteriores veníamos, ¿no? Porque ya me incluyo en las anteriores, antes me decían que joven eres, ahora ya cada vez me lo dicen menos. Entonces, creo que ahí también hay una tremenda reflexión, ¿no? ¿Qué busca en el mundo del trabajo? ¿Qué buscábamos antes y qué se busca ahora, ¿no? Y es que el problema es que antes lo separábamos mucho y a día de hoy cada vez necesitamos que esté más conectado con nuestra ambición humana. Y ahí es donde, pues por desgracia, estamos fallando mucho, ¿no? Que como yo vengo de otra generación y no necesito tener un vínculo final, o lo tengo, pero no lo comunico, estoy tranquilo, pero resulta que hay gente que necesita saber para qué se levanta por la mañana más allá de que para hacer dinero, ¿no? Miquel. Oye, me ha llamado la atención esto que dices que estuviste en Londres, que a veces nos parece lo que tú haces en Londres, y yo recuerdo que tuve una experiencia en Nueva York, ¿no? Que exactamente lo mismo, ¿no? Y preguntas a alguien que teóricamente, bueno, está ahí y muchas veces lo que encuentras en las personas que están arriba, la simplicidad y la potencia de los mensajes, y a veces cuando estás en la etapa inicial te crees que todo tiene que ser más complejo, y el sentido común tiene mucho sentido, mucho sentido. Y me ha traído a la memoria que también me gusta comentarlo, que lo veáis pues todos los que estáis participando en la sesión. Yo recuerdo una vez estuve en Nueva York, que estaba pues en un rascacielos, y también alguien muy importante, muy fenomenal, dijo, bueno, oye, a nivel estratégico, lo importante es que no pongamos todos los huevos en la misma cesta. Y digo, hombre, pero eso no me decía mi abuelo en el pueblo, ¿no? Y entonces, y eso, fijaros lo que os quería transmitir. De alguna forma, que tenemos que tener más confianza en nosotros mismos, en nuestro sentido común, que cuando nos lo dicen en inglés y nos lo dicen en Estados Unidos o en Inglaterra parece que vale más. No, tenemos mucho sentido común, tenemos mucha historia. Escuchemos a nuestros abuelos, escuchemos este sentido común, personas, estos todos los huevos en la misma cesta, porque al final son cosas que vamos afuera, nos las confirman, pero tenemos mucho que dar, ¿no? Entonces, en esta línea, pues me da mucha simpatía. Oye, una cosa que te quería preguntar, Ignacio, en estas entrevistas, yo supongo que una de las realidades que viste cuando encontrabas a talento, gente preparada, y luego les invitabas a participar en un proyecto, seguramente tenías la decepción o el impacto no tan positivo de decir, oye, qué lástima, este talento que estaba tan preparado para un entorno, pues entonces el entorno motivacional en esta compañía no fue así. ¿Esta era una realidad que te encontrabas en alguno de los casos de los que entrevistaste? Bueno, eso es siempre así, es decir, cada organización tiene, lo sepa o no lo sepa, tiene una propuesta de valor a su empleado, ¿no? Y el problema es que tenemos que sentarnos y ser muy honestos con nosotros mismos y saber qué podemos ofrecer a nuestros empleados. Y lo que deberíamos de buscar es saber si, y hay que ser muy honesto porque no todo el mundo puede competir en salario. Entonces, una propuesta de valor al empleado es voy a pagar más que la media del mercado. Una propuesta y ahí atraerás al que valora empleado es me voy a centrar en desarrollarte, entonces atraerás al que quiere desarrollarse. Otra propuesta de valor al empleado es la flexibilidad, atraerás al que valora la flexibilidad, pero muy a menudo en las empresas lo que ocurre es que como no definimos realmente qué es lo atractivo de nuestra organización, estamos contratando al que valora el dinero, al que valora el desarrollo, al que valora la flexibilidad, y montamos un batiburrillo donde no todo el mundo puede ser feliz porque no lo puedo ofrecer todo, ¿no? Entonces, eso es cuando entrevistas a alguien, es muy importante entender qué tipo de propuesta de valor al empleado le va a encajar, y, por supuesto, si la organización que le va a acoger es de ese estilo, ¿no? Y no es mejor una que otra, es simplemente
qué tipo de talento necesito, ¿no? Luego, evidentemente, yo creo que en cuanto a propuesta de valor a empleado, la mayor asignatura, y lo repito porque creo que es interesante, es las nuevas generaciones X, Y, Z, le llamamos como queramos, necesitan saber por qué se levantan por la mañana más allá de la cuenta de resultados. Es decir, sí, bueno, tengo una fábrica de tornillos, me da igual. Seguro que con esos tornillos está ocurriendo algo mejor en el mundo. Pues vamos a explicar ese algo, ¿vale? Porque lo necesitamos. Y esto lo vinculo con el mayor riesgo que tenemos en las organizaciones, que viene de la sociedad, es la depresión. Es decir, la mayor causa de bajas laborales va a tener que ver con la falta de sentido. Y la falta de sentido al final viene de cómo contribuyo yo al mundo. El ser humano necesita sentirse útil, ¿vale? Y tendremos distintos niveles de útil, pero yo creo que es nuestra responsabilidad ayudar a la gente que dedica gran parte de su vida a acompañarnos en el trabajo, a entender por qué eso es útil, ¿no? Y el útil no es tu cuenta de resultados, garantizado, ¿vale? El útil tiene que ver con ahí fuera qué está ocurriendo y cómo mi labor diaria tiene un impacto ahí, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Yo creo que partamos de ahí si nos queremos asegurar por lo menos las nuevas generaciones que nos miren, ¿no? Porque es que de verdad que la cosa ahora ya no está en ganar 3.000 euros más, está en saber por qué me levanto. Oye, Ignacio, recuerdo que me comentaste que un dato que te llamó la atención era el aumento de ansiedad, ¿no? Que detectaste, o de ansiolíticos. Seguramente tú lo expresarás mucho mejor, ¿no? Pero esto te llamó la atención y te dio algo cuantitativo para decir, no, esto hay que pararlo, no puede ser, ¿no? Creo que tenías datos o tenías, siempre tenemos todos un libro, una frase, un cuadro, una historia, algo que nos impacta y nos ayuda pues a acelerar el búsqueda de una solución, ¿no? Creo que por ahí fue uno de los elementos que te impactaron. Bueno, es muy interesante porque básicamente el origen de emprender, ¿no? y del proyecto que tengo ahora entre manos es precisamente sentir, siendo empresario, esa falta de sentido, ¿no? Una empresa que realmente va bien, que progresa, que cada vez... Y realmente perder, con 29 años que tenía en ese momento, la motivación, ¿no? Y mi motivación, me doy cuenta de que no era monetaria, que iba más allá. Y lo que me ocurre es que después de haberme pateado, voy a decir España, pero también mucho a nivel internacional teníamos en proyectos, probablemente tenga el récord de consumo de Coca-Cola cero en polígonos industriales, que es donde muchas veces pues, teníamos clientes. Y a mí me gustaba mucho medir o sentarme, y como viajaba solo, pues me sentaba, me tomaba mi Coca-Cola cero y escuchaba alrededor, ¿no? Y creo que y bueno, no hay que ser mago, ¿no? Para saber esto, pero creo que la tasa de frustración general que vivimos a día de hoy cuando asomamos la cabeza por la ventana, y todavía más en las grandes ciudades, va en aumento y es muy peligrosa, ¿no? Entonces, un día me da por básicamente mirar cómo de contentos estamos y pienso en qué métrica me puede decir a mí pues si vamos a mejor o a peor. Y encuentro la versión anterior de esta gráfica, que esta es del año 2021, donde básicamente lo que vemos es en los distintos países, que no sé si se ven bien o no, pero bueno, todo esto son los distintos países bueno, de sociedades avanzadas realmente, ¿no? O avanzadas siempre entre comillas. Como la comparativa de consumo de antidepresivos en el año 2000 y en el año 2021 pues no para de crecer, ¿no? O de empeorarse. Entonces, realmente este es el origen de mi nuevo emprendimiento, que tiene que ver con cómo podemos volver a tocar base, ¿no? Porque si tú buscas una solución para sentirte mejor, muy a menudo tiene que ver con qué hago yo por el entorno, porque eso es lo que nos autorrealiza, ¿no? Entonces, Do Good no es más que cómo podemos volver a la base de llevar a la gente a acordarse de que esto de contribuir le hace sentir mejor, ¿no? Y esto es Do Good porque es la tecnología que hemos desarrollado, pero está en la mano de todas las organizaciones. Esa es la realidad, ¿no? Porque, Ignacio, vosotros con Do Good, cuando así a partir de este crecimiento pues, de la ansiedad, y he visto en el gráfico que algunos países, no he podido leer en los países de abajo, pero prácticamente del 2020 al 2021 se dobla la cantidad. No es aquello que digas, bueno,
del año 2000 al 2021, o sea, no es del año 2020. Porque Perfecto. ahí entramos, o sea, yo creo que entramos ahí en temas de pandemia que evidentemente han afectado y lo han puesto todo más complicado, pero yo creo que la tendencia viene de más allá y es importante que sepamos que viene de más allá, que esto no es que la pandemia me ha afectado, no, llevamos un ciclo donde evidentemente hemos mejorado a nivel sociedad en muchas cosas y es muy importante, pero tenemos que prestar atención a las que no están mejorando, ¿no? Por tanto, es una tendencia que tú ves, no es una cuestión coyuntural del tiempo, de la situación especial que estamos viviendo, sino que viene de años. Entonces, para ayudar a los empresarios, las personas que nos están escuchando, Ignacio, podríamos de alguna forma, ya sé que te pido un ejercicio de simplificación y no es simple, ¿no? Pero ¿podrías ayudarme a decir, oye, ¿cuáles son aquellas 2, 3 cosas que la gente en el equipo les ayuda a bajar la ansiedad, les ayuda a tener ganas de ir a trabajar, ¿no? Les ayuda a querer participar más de lo que hacen? ¿Hay alguna, aquello entre los miles de seguramente o cientos, ¿no? de características que hacen que esto sea de una forma u otra, pero algo que nos ayuda a decir, sí, os tenéis que fijar en esto porque las personas tenemos normalmente pues el saber qué hacer o ayúdanos con esto para concretar, para poder ayudarles a todos, ayudarnos a todos a poder sacar el máximo potencial de nuestro equipo para su beneficio y el de la empresa, evidentemente. Lo intento. Muy bien. Yo partiría de, bueno, lo he dicho 2 veces ya y no lo quiero decir 3, pero lo voy a hacer. Yo partiría de realmente tener la convicción de que necesitamos nuestras empresas necesitan tener un vínculo con la sociedad. Tengo que entender cómo mi empresa es parte de una sociedad mejor, porque eso tiene que ser relevante tanto para mí, para creerme en lo que estoy haciendo, como para mi equipo. Y creo que eso es algo que tiene que estar en esa identidad y en esa esencia de la compañía, ¿no? No trabajamos para una cuenta de resultados, trabajamos para contribuir a una sociedad, ¿no? Yo creo que eso para mí es la base de la evolución que necesitan hacer muchas organizaciones. Creo que bajando un nivel, ¿no? Una vez tenemos eso definido, creo que es importante entender qué tipo de talento es el que necesito, es decir, qué tipo de personas son las que aquí van a ser felices, a qué tipo de personas puedo hacer yo feliz. Y hay que ser muy honesto. Muchas veces queremos vender nuestras organizaciones para atraer gente mejor de lo que nos podemos permitir, o distinta, no voy a decir mejor, porque mejor es lo que te encaja, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener la tranquilidad de poder ser honestamente radical en cuanto, o sea, radicalmente honesto al revés, en cuanto a lo que mi empresa es y no es para el talento. Mi empresa puede ser muy buena para unas cosas y muy mala para otras, y está bien decirlo de antemano, ¿vale? Y ser coherente después, es decir, si yo te prometo que este es un lugar para desarrollarte, pues tendré que implementar cosas que te ayuden a desarrollarte, ¿no? Es una cuestión simplemente de cumplir la promesa. Y luego, yo creo que ya en el 1 a 1 hay una buena práctica que no me acuerdo en qué libro leí, pero que leí, es decir, no es cosa mía, que tiene que ver con ser más bidireccionales o más empáticos. Entendemos que la gente va a rendir en nuestra organización de manera óptima siempre en cuanto encuentre la motivación para hacerlo. Y las motivaciones, evidentemente, no solo tienen que ver con lo que la empresa necesita, quiere conseguir. También todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestras propias ambiciones y está muy bien. Entonces, un gran ejercicio que no hacemos es, antes de pedirte o de hacerte responsable de cualquier cosa, necesitamos entender cómo podemos ayudar nosotros a esas personas. Es decir, oye, a 4 años, ¿tú qué quieres ser? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué es felicidad para ti a 4 años? ¿No? El ejercicio es, si hoy no nos volvemos a ver y nos encontramos en 5 años en el aeropuerto de Nueva York o en el aeropuerto de donde queramos o en un barco o en la calle mismo, y te pregunto, ¿cómo estás? Y tú me contestas, soy feliz. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? ¿No? Y evidentemente que las cosas cambiarán, pero dime hoy qué tiene que pasar en estos próximos 5 años para que tú puedas decirme, soy feliz. Entendiendo eso,
Al final, simplemente mi trabajo pasará por velar porque la organización te esté ayudando a cumplir ese soy feliz, ¿no? Y de manera natural, a lo mejor a los 3 años se desvincula esa ambición personal tuya y la organización, y es tan sencillo como hablarlo, ¿no? Miquel, me enrollo. No, está muy bien, al contrario, yo con ganas de aprender más te voy a intentar profundizar. Hablabas de que, por una parte, la empresa es importante que tenga un propósito, y el propósito no sea solo ganar dinero. Los tiempos van cambiando, tengo una razón de ser, evidentemente mejorar la vida de la gente, facilidad fenomenal. Luego me ha parecido interesante lo que dices de qué tipo de personas puedo hacer feliz. No has dicho qué tipo de personas necesito para conseguir lo que... No, qué tipo de personas, por tanto la felicidad. Te podría preguntar, ¿personas felices crean entornos felices? Por supuesto, en una cena en casa es mucho más agradable con gente feliz que con gente que no lo es. Es lo mismo en los entornos empresariales. Gente feliz, los resultados, las compañías consiguen mejor lo que se proponen y evidentemente lo que refuerzo es el tema de conseguir más el propósito. Evidentemente la compañía tiene que ser viable económicamente, ¿vale? Pero no es lo único. De alguna forma el ganar, pues conseguir este propósito. Personas felices consiguen compañías que consiguen sus propósitos, sus objetivos, mucho más. 100%, y aquí hay una reflexión interesante. Creo que hay 2 tipos de organizaciones. Una es donde la directora o el director, voy a decir, son los más listos de la sala o los más inteligentes, o se lo creen, ¿vale? Me vale también. Entonces, esa gente se tendrá que rodear de gente que le siga, porque básicamente no va a dejar crear. Pero la realidad es que eso tiene las patas cortas. Las organizaciones que realmente tienen futuro o tienen éxito son las que básicamente el director o la directora se centran en crear un entorno donde esa gente alrededor sea la protagonista. Entonces, necesitamos propósito, necesitamos ser protagonistas, necesitamos... Y ahí hay un tema de... personas felices traen resultados, ¿no? Sí, pero creo que la felicidad no es nuestra responsabilidad. Yo creo que la felicidad... tú creas el entorno, la motivación se trae de casa, y mi rol es no cargarme tu motivación o no cargarme no cargarme tu felicidad, ¿no? O sea, y ahí también tenemos que ser honestos, ¿no? Con nosotros mismos, porque no nos podemos poner mochilas que no nos corresponden. Entonces, buscaremos gente que tenga ese optimismo o esas ganas de hacer, o lo que sea que necesitemos, ¿no? Y que encaje en nuestra organización, y a partir de ahí lo que haremos será velar porque tenga la vía, ¿no? Para autorrealizarse, vamos a decir. Sí, casi como entornos profesionales que te den energía, ¿no? Como la batería del móvil, ¿no? Que te la descarga, pues a veces tienes días, como todos tenemos, donde acabas agotado y con la batería a cero, pero hay días que trabajando duro y en un proyecto largo, pues vuelves con las pilas cargadas y con ganas de más, ¿no? Yo recuerdo que en una de las conversaciones que hemos mantenido y que siempre han sido muy ilustrativas para mí, Ignacio, me hablabas, Miguel, sí, y de alguna forma dice, mira, a veces me he encontrado con gente que es tan simple como que no saben qué hacer, que no saben cómo hacerlo y que se sienten solos. Por lo tanto, la responsabilidad del líder no es tan solo, vamos a tomar... No, oye, explícame lo que tengo que hacer, ayúdame a aprender, crezco. Antes hablabas muy bien, oye, ¿cómo puedo hacer? Si prometo desarrollo, dele desarrollo, tengo que dar espacio, tiempo. Y luego el sentirse solo, ¿no? Una vez leí hace mucho tiempo, dice, muchas veces trabajamos porque hay unos ojos que nos miran, ¿no? Y ahora con el trabajo en remoto, pues tenemos que cuidar a la gente que trabaja en remoto bien. Que la gente que no trabaja en remoto bien, pues le va muy bien porque está allí, pero la gente que tenemos que destacar esto, ¿no? Entonces, esto de no sé qué hacer, cómo hacerlo y sentirse solo, me gustaría que profundizaras un poco en esto porque me pareció tremendamente potente. Y como tú decías, de esa eminencia que te decía persona, pues a los que les parezca que es básico, es que no, es que es muy potente porque va de eso, ¿verdad, Ignacio? Bueno, es el concepto de al final ser responsable, ¿no? Del área que te toca. Eso es lo que... Y bueno, cuando yo soy responsable, evidentemente necesito las herramientas, y ahí es donde decimos, oye, mi rol es crearte el entorno. Y lo bueno es que al final esto es una cuestión también de metafísica, es decir, cuando tú juntas a 20 personas que saben para qué se levantan por la mañana,
que están alineadas en cuanto a lo que se les ha prometido que se está cumpliendo, que se sienten responsables y que se sienten parte de una misión que va mucho más allá de una cuenta de resultados, generan un código, o sea, se respira, ¿no? Le llamamos cultura dentro del entorno empresarial, ¿no? Que es, oye, ¿qué hace la gente cuando nadie le ve? ¿Cómo decide? Y cuando tienes 30 personas que tienen el mismo código, generan una velocidad y una fuerza que es básicamente lo que saca las cosas adelante. Entonces, eso es, yo creo, una de las grandes responsabilidades que tenemos, ¿no? Crear esas condiciones, ese contexto que permita que la fuerza de la organización sean esas propias personas. Y estos principios, Ignacio, me permito pensar que pueden pasar desde en un pequeño restaurante donde tenemos 5 o 6 empleados que su única razón pues es el sacar horas, pues tendremos un ambiente. Si su gran razón es atender muy bien al público y sentirse que la gente está pasándolo bien, es aplicable aquí, es aplicable incluso, por muy duro que parezca, yo lo he visto en fábricas, porque dices, bueno, trabajo monótono, pero he visto gente apasionada recuperando un aceite que caía, porque recuperando esto ayudaba a que la compañía pues consiguiera pues productos más sanos, etcétera. O sea, entiendo que esto aplica a todos los entornos humanos y personas, en donde haya personas, haya muchas o haya pocas, ¿es así? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que ayudar a la gente a levantar la cabeza, ¿no? Y hay un caso muy famoso que ahora no sé de quién es tampoco, porque tengo mala memoria, de estas personas que cuando haces la compra en Estados Unidos te embolsan, ¿no? Te embolsan la comida. Y estudiaban cómo había una organización donde el embolsador pues tenía cara de triste y una actitud complicada, y otra organización donde el embolsador era pura energía. Realmente la tarea que estaban haciendo era lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al embolsador de la energía le habían explicado lo importante que era su labor para el futuro de la organización, porque resultó que dentro de lo que valoraban los clientes, su motivo para volver tenía mucho que ver con esa energía que transmitía ese chico, era un chico en la foto, por las mañanas o por las tardes cuando la gente iba a hacer la compra. Entonces, ese embolsador que hacía una labor, vamos a decir, técnicamente muy sencilla, de repente se convertía en la estrella de la organización, pero es que lo era de verdad. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que ayudar a nuestra gente a entender las implicaciones, ¿no? de nuestra labor. Está bien, porque con lo que tú dices, ¿no? Hay motivos para motivarnos y para motivar. Hay que saberlos encontrar y saberlos destacar de la rutina y de no entrar en la dinámica. Me quedo con esto, ¿no? Hay motivos para motivar y para motivarnos, ¿no? Y hay que saberlos encontrar. Ignacio, vamos a pasar a nivel de preguntas de la gente. Yo tengo varias preguntas aquí. Mientras las miro y mientras los participantes estáis enviando más preguntas, antes de pasarlo a todos ellos, oye, tenemos con nosotros a Santi Platas. Santi Platas, el delegado comercial de Segur Caixa Deslas en la Dirección Territorial de Madrid, que quería aportar su punto de vista y hacerte una pregunta. Adelante, Santi, bienvenido. Muchas gracias, Miquel, y buenos días. Y enhorabuena, Ignacio, por ese proyecto tan ilusionante. La verdad es que he seguido muy de cerca lo que estabas contando ahora y antes, ¿no? Y nos vienen a confirmar lo que estamos viviendo con nuestros propios clientes, ¿no? Visto en este caso desde lo que es de la óptica de la protección de la salud. Hasta ahora los beneficios fiscales, la reducción de las listas de espera o el absentismo han sido los principales argumentos desde el punto de vista de la empresa en este producto, ¿no? Pero es verdad que llevamos tiempo identificando al seguro de salud como palanca de motivación. Es el beneficio social más valorado. Y por eso te lanzo esta pregunta. ¿Hasta qué punto crees tú, Ignacio, que la apuesta por la salud y bienestar, al igual que el compromiso social, mejora el rendimiento y la productividad de los empleados? Muchas gracias. Bueno, creo que al final es un mensaje de velar por tus empleados, Santiago. Entonces, el empleado necesita, lo primero, tener una base de seguridad para poder rendir, ¿no? O sea, igual hemos empezado a hablar de propósito y de tal demasiado pronto, porque evidentemente al final, si tú quieres que alguien rinda, tiene que estar tranquilo. Y bueno, todo lo que tiene
Al fin y al cabo, nunca sabes cuándo te puede llegar un problema así, porque un problema de ansiedad o de depresión es que te sorprende una mañana, ¿no? Voy a decir, después de haberlo estado capeando de alguna manera. Y yo creo que todo eso contribuye directamente a que yo me pueda permitir pensar en mi organización, ¿no? Es decir, primero necesito tener la tranquilidad, crear la base y a partir de ahí puedo realmente estar dedicado, ¿no? Y estar enfocado y permitirme el capricho, vamos a decir, de ir más allá en cuanto a embolsar una cosa y poder disfrutar viendo a otros, llenando a otros de energía, ¿no? ¿Cómo voy a llenar a otro de energía si tengo lo que tenga aquí detrás que me está preocupando, ¿no? Entonces, creo que es una buena manera de contribuir a que un empleado tenga esa base, desde luego. Muchas gracias, Ignacio. Coincido contigo, ¿eh? Es verdad que los empleados esperan de sus empresas y quieren sentirse muy valorados, ¿no? Que su empresa se ocupe y se preocupe de su bienestar es diferencial, y creo, para captar y retener el talento en todas las empresas y en la mediana y pequeña empresa especialmente también. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Santi, gracias por tu aportación sobre la salud como efectivamente como una palanca de motivación y productividad en cualquier organización empresarial que tengamos. Pues oye Ignacio, vamos a pasar el turno de preguntas, las tengo aquí en el WhatsApp, entonces tengo aquí a Estefanía. Gracias Estefanía por la pregunta, dice agradecer a Ignacio su generosidad por compartir su conocimiento con nosotros, te lo traslado. Y una vez que hemos captado el talento que necesitamos, ¿cómo podemos retenerlo? Y si hay alguna alarma que nos ayude a detectar esa fuga de talento. Muchísimas gracias. Yo creo que lo difícil es ponerse guapo o guapa como organización, ¿no? Es decir, es la atracción. Luego, la retención es cumplir la promesa. ¿Qué me has prometido? Cúmplelo. Y si hay algo, y ayúdame a saber si hay algo más, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, si tú has atraído, si tú defines que lo que vas a centrarte es en gente que se quiere desarrollar y contratas a gente que realmente se quiere desarrollar, pues para retenerlo le tendrás que cumplir esa promesa, que es te quiero desarrollar. Y hay otra labor que es acompañar, ¿no? Lo que decíamos, quiero saber qué es felicidad para ti a 4 años y quiero ir chequeando de vez en cuando cómo de alineado está eso con el entorno que vivimos hoy en la organización. Entonces, creo que es, si lo tengo que simplificar, diría cumplir la promesa y mantenerse al día de la alineación de la felicidad de esa persona y el devenir de la organización, ¿no? Entonces ahí es donde podemos medir. Muchas veces, sobre todo, yo al final, pues a día de hoy tengo 33 años, pero la realidad es que mi cultura del trabajo cada vez es menos, pero es muy antigua, ¿vale? Es decir, una cultura muy del esfuerzo, de la disciplina y hay que entender que no es un fracaso que alguien se vaya de la organización, puede ser lo mejor que nos ocurra, ¿no? Lo que es un fracaso es que alguien... bueno, lo que es un fracaso es tener un batiburrillo del tipo de gente que tenemos, no tener procesos que me permitan pues evaluar, ¿no? Si estamos haciendo algo mal y a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo preguntar, tenemos que preguntar, tenemos que estar cerca de eso. Tenemos otra pregunta, Ignacio, viene de Emma, gracias por la pregunta, Emma, dice, soy de la misma opinión, hacer felices a nuestros trabajadores, pero ser felices también nosotros. Esta es la parte que considero más difícil porque estar en estado positivo y feliz a veces se hace cuesta arriba. Dice, ¿hay algún truco? Danos el truco, Ignacio, danos el truco. Yo creo que la vulnerabilidad es algo que las personas de nuestro entorno valoran. Entonces, no pasa nada porque no siempre seamos el alma de la fiesta en la organización, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante y hablaba antes de ponernos mochilas que no nos corresponden. Podemos ser personas, no pasa nada. Entonces, esa primera mochila fuera y luego, evidentemente, si tú quieres crear un entorno saludable, tienes que ser ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que es el punto. Entonces, hay que mirarse al espejo.
no siempre, no tenemos que estar siempre, o sea, que podemos meter la pata, voy a decir, o podemos tener licencias, pero sí que deberíamos ser ejemplo de lo que intentamos predicar, si no es complicado. Y bueno, los seguros médicos o las ayudas en ese sentido no son solo para los empleados, también las necesitamos nosotros. Yo creo que es muy sano tener vías de escape, ¿no? Yo tengo un amigo que le llama el ventilador de la M, ¿vale? Y básicamente es una persona con la que habla y que le cuenta su semana y creo que es una práctica muy buena, ¿no? Muy bien. Yo creo que sí, una vez recuerdo haber estado con directivos de la salud y me acuerdo que al final de la sesión era de alguna forma así, somos directivos de la salud, pero tenemos que velar también por la salud de directivos de temas de salud, pero también de la salud de nuestros equipos, porque al final pues somos responsables, ¿no?, de todo esto. Tenemos otra pregunta, Ignacio. Montserrat, gracias Montserrat, dice: ¿cuáles pueden ser las fórmulas más adecuadas para crear vínculo de trabajador-empresa? Trabajador-empresas. Para mí el propósito, o sea, el saber que estamos unidos por algo que va mucho más allá de nosotros mismos, ¿no? O sea, y yo tengo la tranquilidad, por ejemplo, en Do Good y soy muy abierto en el decir, oye, es que la misión de Do Good, que básicamente es cómo podemos crear un mundo mejor a través de las pequeñas acciones de las personas, eso es mucho más importante que yo mismo. Entonces, a lo mejor hay un día donde no soy yo el que tiene que liderar esta organización y hay que tener esa tranquilidad, ¿no? Entonces, para mí está claro que es el propósito, nos hemos unido para hacer algo que es mucho más relevante que el dinero, ¿no? Vamos a decir. Muy bien. Bueno, Ignacio, oye, son varias las preguntas que se han quedado en el tintero. Estoy mirando aquí, la verdad es que no nos da tiempo, me gustaría cumplir exactamente los tiempos, terminar a las 2:15. De alguna forma intentaremos, cualquier pregunta que quede, pues nos podéis contactar vía LinkedIn. Entiendo, Ignacio, que te sientes abierto a esto. Oye, muchísimas gracias por esta interesante charla, por darnos las claves y palancas para motivación. Me quedo con el tema propósito, compañía, me quedo con el tema qué tipo de personas puedo hacer feliz, aún así a otras no, serlo ya más radicalmente honesto, ¿no? y ir con la cara por delante. Por lo tanto, sí, tener conversaciones, entender las motivaciones, y me quedo con esa frase que decíamos, que ahora me permite buscar, ¿no? Que hay que buscar pues estos motivos, no existen y hay que encontrarlos para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Por lo tanto, me gustaría ya agradecer a todos los que no veo en pantalla, agradecer vuestra asistencia. Seguro que habéis aprendido como yo de la experiencia de Ignacio, a la que vuelvo a agradecer, y su generosidad, como ha utilizado la palabra una de las preguntas. Y nos vemos en la siguiente charla del ciclo de protección del Segur Caixa d'Eslas, que será el próximo 24 de mayo a la 1:30, también 45 minutos, en el que en este caso hablaremos con Tomás Junquera, que es responsable de Thomas Wellness Group, que vamos a hablar sobre esta nueva realidad que ha obligado a las empresas a renovarse para sacarle un mayor partido a sus activos y buscar nuevas fórmulas para potenciar su acercamiento en relación con los clientes, porque realmente la distancia, y hay que ver cosas que han sido coyunturales del tema pandemia, pero cosas de tendencias, como nos reforzaba Ignacio en su mensaje. Mi invitación a que no os la perdáis, porque también, y vuelvo a repetir también, promete ser muy interesante. Doy paso de nuevo a Luis Gandarillas, que tan amablemente nos ha acogido en este ciclo de conferencias de CaixaBank Talks. Un saludo a todos. Adelante, Luis, y nos vemos pronto. Pues nada más. Muchas gracias, Miquel, muchas gracias, Ignacio y Santi, por esta interesante charla. Espero que os haya servido de ayuda para ver una nueva perspectiva del valor de los empleados en el rendimiento de las empresas. Está claro que cuanto más felices estemos, mejor nos irá a nosotros, mejor nos irá a nuestras empresas y mejor nos irá a la sociedad. Desde CaixaBank, agradeceros a todos vuestra asistencia. Sabéis que contáis con nuestra ayuda para impulsar vuestros negocios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.